Somos más que vencedores no por mérito nuestro, sino por méritos de nuestro amado Jesús. Esta semana hemos tenido un encuentro con Cristo, con este Cristo de amor, de cariño, de caricias, con este Cristo redentor, con este Cristo que quiere tener una intimidad con nosotros, con este Cristo que nos transforma y que nos lleva a la obediencia. Cada día hemos aprendido palabras que nos llevan a vivir una experiencia personal con Jesús. Y si tuviésemos que resumir a Jesús en una palabra, esa sería salvación. Cristo no vino a otra cosa sino que a salvar y a rescatar lo que se había perdido. El propósito de la venida de Jesús, el propósito de la vida de Jesús en esta tierra fue simplemente para que tú y yo recibiéramos salvación. La salvación tiene que ver con que el Hijo del Hombre vino con un propósito definido. Y el propósito de Jesús fue cumplir la palabra, cumplir el desafío de lo que con el Padre habían acordado. Ayer reflexionábamos sobre ese jueves en la vida de Jesús. Hace más de 2000 años, en un día como hoy, Jesús estaba ya apresado. Estaba siendo juzgado. Estaba pasando de mano en mano para ser enjuiciado y estaba siendo hallado culpable. Cuando recordamos las horas de ese viernes, rememoramos el tiempo en el que el Señor, cierto, vivió la experiencia de cargar con nuestros pecados y de ser declarado culpable no porque Él lo mereciera, sino porque nosotros lo merecíamos. Mis hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, vamos a encontrar allí una de las historias que refleja quizás la pregunta más constante y más recurrente que se le hizo a Jesús. En el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 16 en adelante, dice que entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Recuerda usted que Jesús varias veces escuchó esta pregunta? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para poder tener aquello tan anhelado? Mi hermano querido, usted anhela la vida eterna. Usted anhela vivir eternamente. Usted anhela vivir en aquella promesa maravillosa que el Señor nos hizo. Y allí se le preguntó porque ese era el anhelo seguramente de muchas de las personas que estaban allí. Fue el anhelo de Nicodemo, fue el anhelo de los discípulos, fue el anhelo de este joven. Y él pregunta una pregunta válida y que seguramente, cierto, muchos de los que estaban alrededor dijeron: qué buena pregunta. Yo hubiese preguntado lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la condición? ¿Cómo puedo llegar a obtener ese regalo del que todos hablan? Y el Señor, cierto, en el amor que le tuvo, le dice en el versículo 17: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le pregunta: ¿cuáles? Respondió Jesús: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven contestó: todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Cuando vamos leyendo aquí en el capítulo 19 de Mateo, nos damos cuenta entonces de que este joven había cumplido la voluntad de Dios. ¿Se recuerda usted que el día de ayer hablamos de la obediencia? La importancia que tiene el ser obedientes al Señor. La importancia que tiene el que nosotros, cierto, cumplamos la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida. Bueno, este joven cumplía con aquello. Había sido obediente. Había hecho todo lo que Dios había mandado en aquellos mandamientos que él recalcó aquí en la tierra. Sin embargo, cierto, él le contesta y le hace otra pregunta: ¿qué más me falta? Quizás hoy día podríamos hacernos las preguntas nosotros. Erika, ¿qué más te falta?
Sergio, ¿qué más te falta? Priscila, ¿qué más te falta? Eduardo, ¿qué más te falta? Porque de pronto en la vida nuestra, en nuestra vida personal, podemos creer que hay cosas que estamos haciendo bien. A lo mejor yo en mi vida personal trato de no hacerle mal a nadie. Quizás en mi vida personal trato de ser un buen vecino, un buen hijo, un buen papá, un buen amigo. Y tal vez, cierto, cuando comienzo a leer estas cosas y digo, no matarás, bien, tengo un punto. No cometerás adulterio, bien, soy fiel a mi esposo, a mi esposa, le amo, le cuido. No hurtarás, maravilloso. No he robado, bien. No dirás falso testimonio, sí, yo me cuido de lo que digo. No ando hablando cosas de los demás, no estoy diciendo cosas que no son. Honra a tu padre y a tu madre. Yo amo a mis padres, los cuido. Quiero estar con ellos, quiero cuidarlos, quiero que tengan una linda salud. Entonces nosotros, como este joven, seguramente delante de Cristo hubiésemos hinchado el pecho y hubiésemos dicho, yo estoy hecho, estoy a cuentas, merezco la vida eterna. ¿Qué más me falta? Hermano, cuando tú haces la pregunta, ¿qué más me falta delante del Señor? Hay muchas cosas que el Señor podría decirnos. Porque la respuesta de Jesús no fue, te falta dejar la riqueza, sino que la respuesta de Jesús fue un llamado. Si nosotros dejáramos hasta ahí la historia de este joven, no sabríamos que era rico. Solo sabríamos que era un joven cualquiera que se acercó a Jesús a preguntar cómo podía ser salvo, cómo podía tener la vida eterna. Pero Jesús en el versículo 21 le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús responde con una invitación frente a este joven. Deja todo lo que tienes, sígueme, ven conmigo, pero también le hace una promesa, le dice, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Sabe usted que Jesús, cuando nos invita a nosotros a ser sus seguidores, nunca nos hace una invitación vacía? Jesús nunca ha dicho que un hijo de Dios que lo pierde todo nada tendrá. Al contrario, Él nos da la seguridad de que todo aquello que nosotros dejemos por seguirlo a Él será mínimo comparado con lo que Él nos puede dar. Así que ser un hijo de Dios es hasta un buen negocio. Porque estando en Cristo, siempre tendremos recompensa. Y Él, cierto, le dice, ven y sígueme. Si este joven hubiese optado por aceptar la invitación de Jesús, se hubiese transformado en un discípulo más. Porque era un hombre correcto, ¿no? Era un hombre íntegro que había guardado desde la niñez los mandamientos, que se había criado conforme a lo que Dios había enseñado. Era un joven que conocía las cosas buenas. Pero al oír esta palabra, versículo 22, el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Luego de aquello, en el versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y al oír esto, sus discípulos se espantaron en gran manera y dijeron entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Saben, hermanos? La pregunta que hacen los discípulos demuestra la preocupación que en el corazón de ellos había luego de este encuentro. ¿Por qué? Porque los discípulos miraron a ese joven y se dieron cuenta de que era un joven
correcto, un joven íntegro, un joven que había hecho lo correcto. Entonces ellos dijeron, bueno, y si este no se salva, ¿quién se va a poder salvar? Si este que cumplía todos los requisitos no es capaz de entrar en el reino de los cielos, entonces ¿quién? En la mente de nosotros como seres humanos, muchas veces somos capaces de decir quién es salvo y quién no. Porque como seres humanos nosotros catalogamos. Este es bueno, este es malo y este es más o menos. ¿Cierto? Entonces en nuestra humanidad, hermanos, tendemos a decir, no, este se salva seguro. Yo a este me lo voy a encontrar en el cielo, pero este otro tengo mis dudas. Cuando los discípulos vieron lo que pasó con este joven, ellos dijeron entonces, ¿quién va a ser apto? ¿Quién va a cumplir con los requisitos para ir? ¿Será que alguien de la iglesia del Melón, de Nogales, cumple los requisitos? Pero Jesús responde en el versículo 26. Jesús los miró. Y a mí me gusta porque la Biblia refleja las situaciones de tal manera que uno se las puede imaginar. Porque yo me imagino la mirada de Jesús. Y cuando Jesús mira a sus discípulos, los ve como con esa mirada diciendo, cuán errados están. ¿Cuánto les falta por aprender? Yo a veces pienso que Jesús me mira como una niña pequeña y dice, ¿cuánto les falta por darse cuenta? Tan poca fe, tan poca sabiduría. Porque Él los mira y les dice, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Mi hermano querido, nada es imposible para Dios. Ninguna mente, ningún carácter, ninguna prueba que tú tengas en la vida, ninguna inclinación que tengas en la vida es imposible de mejorar para Dios. Todo aquello que el pecado nos lleva a hacer, Dios es capaz de quitarlo. Dios es capaz de transformarlo. Dios nos hace confiar. Y Dios nos muestra cosas que nosotros nunca creímos que íbamos a ver. Hace aproximadamente un año atrás, tuve la oportunidad de estar en Ñaña. Esto queda en Perú. Y estuve allí en una semana de evangelismo femenino. Y estuve visitando los cerros de Ñaña. Y tuve la oportunidad de visitar personas que estaban estudiando la Biblia con los hermanos. Hermanos, una pobreza impresionante. Gente sin piso, gente sin baño, gente sin servicios básicos de electricidad, de agua, de tener por lo menos cierto un lugar digno para vivir con techos abiertos. Y esa semana estuvimos visitando, estuvimos allí escuchando la palabra del Señor y me llamó la atención porque ese sábado 150 personas entregaron su vida a Cristo. Amén. Hermano, yo me sorprendí, mi corazón se alegró tanto porque nosotros a veces no estamos acostumbrados a eso. Y creemos que la iglesia está apocada, creemos que la iglesia está dormida, creemos que pareciera que las almas están perdidas y la gente no quiere venir a Jesús. Hermano, si usted supiera lo que el Señor está haciendo en su iglesia a lo largo del mundo, se sorprendería. Tenemos hermanos, personas de Corea del Norte, que a través de radios que están cayendo en paracaídas están escuchando la voz de Dios. Y están pasando cultos a entregar su vida a Cristo y a aceptar el cristianismo. ¿Saben lo que pasa? Que nosotros a veces vivimos en nuestras cuatro paredes y no percibimos cómo se está moviendo el poder del Espíritu Santo. Cómo se están convirtiendo las personas. La sed de conocimiento que necesita la gente. Este joven estaba sediento por saber qué debo hacer para ser salvo.
Hermanos, yo me sorprendí aquel sábado porque vi 150 personas entregar su vida a Jesús. Y era un desfile interminable de gente que daba gloria a Dios porque se sumaba a las filas del Evangelio. Hermano, es tiempo de que nosotros comencemos a creer lo que dice Mateo 19:26. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquella persona que tú ves, que tú miras y tú dices, ¿cuánto tiempo lleva escuchando con un corazón endurecido? Es posible para Dios. Yo estuve orando más de 20 años por mi mamá. No hubo ningún pastor que no pasara por la casa. Grupos pequeños, 11 de jóvenes. Después del culto joven, chiquillos, los cultos que tenemos los jóvenes en la iglesia, nos íbamos a mi casa. Y ahí tomábamos 11 y reflexionábamos, mis papás escuchaban, conocían. Mi mamá llevaba 20 años diezmando. Y cuando les preguntaban, ellos decían, somos adventistas. No, nosotros somos de la iglesia adventista. Y tenían los libros de la iglesia adventista, ¿cierto? Y los folletos. Y todo estaba en casa. Pero 20 años de oración, hermano, ni una Semana Santa que no llegara la invitación a mi casa. Vamos a Semana Santa, vamos al Día de la Mamá, vamos al programa de Navidad, vamos al programa de primavera. Todos los programas habidos y por haber de la iglesia pasaron por las manos de mi mamá, por las manos de mi papá. Y cuando llegó la pandemia y no pudimos reunirnos, yo le mandé a mi mamá un link. Mira, están predicando por allá, hay un predicador bueno, escúchalo, míralo. Y ella, ¿cierto? Empezó ahí, no conocía el Zoom, empezó a buscar. Y un día me llama y me dice, me quiero bautizar. Hermano, mi madre tomó la decisión de entregar su vida a Jesús por un teléfono que ni siquiera tenía una pantalla tan buena, porque ahí el Señor le tocó su corazón. Cuando fuimos al bautismo de mi madre habíamos 5 personas. El pastor, un anciano, mi papá, mi esposo y yo. Porque no se podía más, por aforo. Y mi mamá se bautizó así en una iglesia vacía. Y ella me decía, es que a mí me daba vergüenza bautizarme con tanta gente. Hubiese sabido eso, yo cierro la iglesia, la bautizo 20 años atrás. Pero sabe que eso a mí me llamó la atención porque el Señor tiene formas de llamar a sus hijos. El Señor tiene momentos y nosotros nunca debemos dejar de creer que esto es posible para Él. Que tu padre, que tu madre, que tu hermano, que tu hijo, que tu esposo pueda llegar a los caminos del Señor. Porque Dios es el que llama, Dios tiene el momento, no nosotros. Dios es el que toca el corazón en el momento preciso. Pero cuando mi madre se bautizó, a ella se le diagnosticó una falla renal en etapa 4. Y eso implicó de que ella tuviera que comenzar a dializarse. Volvimos de la pandemia y la oración de mi mamá era, Señor, por favor, que no tenga que dializarme los sábados. Y el médico le llama y le dice, tu condición es crítica, tienes que dializarte 3 veces a la semana. Los martes, los jueves y los sábados. Hermanos, mi mamá estuvo 2 años conectada a una máquina todos los sábados de la mañana. Y lo que ella pensaba en su corazón era, ¿por qué no decidí antes, cuando estaba sana? No puedo ir a la iglesia a adorar al Señor. Hay momentos en que el Señor quebranta tu corazón.
Pero en su oración, ella confiaba que su Dios había llegado a su vida en el momento preciso. En octubre del año pasado estábamos realizando una campaña, una semana especial. Yo estaba en Villa Alemana predicando. Y mi madre me llama y me dice, me acaban de llamar del hospital. Hay un donante. No sabemos cómo, hermanos. Pero mi mamá fue prioridad nacional. El Señor hace cosas imposibles. Y ella partió al hospital, la llamaron, tomó su bolso, se fue a operar. Yo a la distancia, orando, intercediendo. Y la operaron y el médico dijo, todo está bien. Implantamos un nuevo riñón. Pero tenemos que ver cómo va a reaccionar, tenemos que ver tu cuerpo, todos los cuerpos son distintos. Y el día viernes, un viernes como hoy, el médico le dice, algo está pasando. Necesitamos entrar a pabellón urgente. Y en este mismo horario, mi papá me dice, no sabemos si va a salir de la operación. Hermano, yo pasé al púlpito ese día, con el corazón puesto en la confianza de que para Dios todo es posible. Amén. Ese viernes en la noche mi madre salió de la operación y nunca más necesitó una diálisis en su cuerpo. Amén. Mi mamita hoy día va a la iglesia. Amén. Ya no depende de una máquina. Y la última vez que estuve con ellos en el verano, mi papá me dijo, yo te voy a acompañar a tu iglesia todos los días de mi vida. Porque tu Dios, ese Dios que te dio la vida, es el Dios en el que yo creo. Amén. Hermano, yo sigo orando por mi papá. Él todavía no ha decidido entregar su corazón a Jesús. Pero él está yendo a la iglesia con mi mamá. Y yo sé que es cosa de tiempo. Dios tiene cosas imposibles para nosotros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que traza nuestra vida, que conoce nuestra vida. Y conocía la vida de este joven. Pero el Señor responde ante ellos. Para Dios todo es posible. Y entonces Pedro hace una pregunta. Nosotros hemos dejado todo, versículo 27. Todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nosotros dejamos todo. Te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Y Jesús le dice, les aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todo el que deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Hermano, esta promesa es una promesa tremendamente importante, porque hasta el día de hoy el Señor nos llama a que nosotros dejemos nuestra vida para Él. ¿Sabe lo que es más hermoso? Que el Señor nos dice de que recibiremos 100 veces más. Yo creo que si ese joven tal vez se hubiese quedado a escuchar hasta esa frase, posiblemente hubiese tomado otra decisión. Porque a él le interesaban las riquezas, pero no hubiese perseverado. Porque cuando tú decides vivir con Jesús, tú no das vuelta atrás. Cuando tú decides caminar con Cristo, tu vida cambia, se transforma. Eso es el plan de salvación. La salvación de las personas tiene que ver con que tu corazón esté dispuesto para solamente aceptarla, no por quién eres, sino por lo que Él es. No por los méritos que tú tengas, sino porque Jesús tiene los méritos. Es que quizás soy demasiado malo, soy impuro, tengo errores, tengo pecado, me cuesta dejar los vicios. Jesús se encarga, Jesús ordena, Jesús limpia, Jesús conduce.
No es tu tarea, no eres tú. Es Cristo. Porque Él murió por ti. Porque Él ya pagó el precio en la cruz. Porque Él ya hizo lo que debía hacer para nuestra salvación. El año 2010 estaba cumpliendo un llamado del Señor en el sur de Chile. Ustedes saben que yo soy de la 8ª región. Pero el año 2010 había decidido ir al sector de Cunco. Eso queda cerca de Valdivia, por allá lejos. Y me había ido con 2 jóvenes más, nos fuimos a hacer misión y dijimos, vamos a irnos a los cerros, a las montañas. Y estábamos allí, habíamos tenido una semana de visitación, una semana de capacitación de la hermandad, de fortalecimiento espiritual. Y habían llegado personas que habían decidido esa semana sumarse a los caminos del Señor. Y ese viernes de noche estábamos todos listos para el sábado, teníamos preparado un bautismo, allá se acostumbraba en el sur a bautizar en el verano en río, que es maravilloso, ¿cierto?, vivir esa experiencia. Y teníamos ya planificado, vamos a hacer el bautismo a tal hora, vamos a tener, vamos a llevar unas sillitas de la iglesia, los hermanos van a pasar a buscar en las camionetas, por ahí uno que otro. Y teníamos, hermanos, 2 personas que se iban a entregar al Señor. Así que había para nosotros gozo del corazón. Porque cuando Dios trae a una persona a sus caminos, la iglesia se goza. Y nos fuimos a acostar contentos. Y más o menos a las 3:30 de la mañana estábamos nosotros en carpa. Empezamos a sentir el movimiento de la tierra. Hermano, yo sentí el terremoto en un colchón inflable. Dentro de una carpa, en medio de un campo, en la montaña, con el ruido de los animales. Porque los animales avisan cuando algo pasa. Y comenzó a moverse esa carpa, esos colchones, y no sabíamos qué estaba pasando. Y nos levantamos, temblor, como buenos chilenos. No le dimos mayor importancia, esto fue en Temuco, así que no fue tan fuerte. Y prendimos la radio de la camioneta que andábamos trayendo y nos comenzamos a enterar que había quedado la escoba en Chile. Tratando de llamar a mi familia, a mis padres, mi familia vivía al lado del mar, sabíamos que algo estaba pasando con el mar, escuchábamos la radio. Y en esa condición, la noche avanzó y nosotros dijimos, mañana no va a llegar nadie. No, aquí hay gente que tiene familia en el norte, en la zona central, gente de Constitución. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a tener que devolvernos a Temuco, vamos a tener que ordenar las cosas. Y solamente me entró una llamada a mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, me dice, estoy bien. Alcancé a calzar el teléfono con mi mamá y mi mamá lo único que me alcanzó a decir, vamos corriendo, vamos saliendo hacia el cerro, nada más. Yo dije, la casa se la llevó la página, yo primero que pensé. Pero nosotros estaba esto, nos vino, yo me acordé de este episodio porque cuando leía que los versículos dijeron, bueno, ¿y quién se va a poder salvar entonces? Cuando hay momentos así, hermano, el ser humano tiende a pensar, no, esto no va a resultar. Difícil que las cosas se den. Hermanos, llegó el otro día y comenzamos a mirar cómo comenzaron a bajar las camionetas de los cerros. Y veíamos los hermanos bajando no con 1 ni con 2, sino con camionetas en la parte de atrás llenas de gente. Y nosotros dijimos, ¿a dónde van? Y comenzaron a llegar, venimos al bautismo. Hermanos, ese día no se bautizaron 2, se bautizaron 20. Amén. Yo no sé si por miedo, porque ahora sí. Pero lo más probable es que ese sacudón que hubo remeció a muchos pensando que el tiempo se acababa. Porque a veces como seres humanos nosotros somos así.
necesitamos tener un momento de remesón en nuestra vida para darnos cuenta que Cristo viene. Y para la gloria de Dios, vivimos la experiencia de ese bautismo en el río con 20 personas en el sur de Chile. La iglesia se reverdeció, creció, los hermanos se fortalecieron. Y eso pasó allá en Temuco. Cuando llegamos a la ciudad, claro, nos dimos cuenta, se habían caído fachadas, muchos edificios viejos estaban en el suelo, había muchas familias afectadas. Pero nunca voy a olvidar ese momento en que vi la mano de Dios en medio de la dificultad. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. La salvación, hermanos, nosotros nunca la vamos a comprender a plenitud hasta que estemos con Cristo. Quizás aquí habemos algunos como Tomás, que vamos a necesitar que el Señor nos muestre sus marcas. Pero tal vez hay otros crédulos como Juan, que cuando nadie reconoció a Jesús a la orilla de la playa, él dijo, es el Maestro. Mi hermano querido, el Señor anhela que nosotros recibamos la salvación, pero que no la recibamos solos. Dios no vino a buscar lo que se había perdido. Pero nosotros todavía tenemos perdido cerca nuestro. Todavía hay algunos esperando. Todavía hay algunos que no han sido encontrados por Cristo. Y el Señor anhela que tú y yo estemos en la patria celestial, pero que no estemos solos. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, nos damos cuenta de que Dios dijo que heredaríamos la tierra celestial, la eternidad. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, él refleja la esperanza viva. Vaya conmigo, por favor, al versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. Gracias a la fe, ustedes son guardados por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que será revelada en el último tiempo. Versículo 8. Mire qué linda promesa para usted y para mí. A quienes ustedes, sin haberlo visto, lo aman. Y se alegran con el gozo inefable. Sin haberlo visto, lo aman. Y sin verlo por ahora, creen en él. Y se alegran con gozo inefable y glorioso. Así ustedes obtienen el fin de su fe, que es su salvación. Hermano, ¿usted ha visto a Jesús? Quizás en sueños, ¿verdad? Qué maravilloso soñarse con Cristo. Yo me he soñado con Él. Pero aquí el apóstol nos dice a nosotros, Jesús se manifieste con ustedes, que sin haberlo visto lo aman. Porque aunque yo no lo he visto, lo amo. Porque aunque yo no lo he visto, creo en Él. Y porque yo, aunque no lo he visto, me alegro con un gozo, porque sé que su salvación es verdadera. El gozo que Dios puede darnos es algo que nosotros no podemos explicar. Cuando tú amas a Jesús, Él llena tu vida. Cuando tú amas a Cristo, Él es capaz de completar lo que te falta. Cuando tú crees en Jesús, tu vida cambia de sentido. Sin importar las circunstancias. Porque en la enfermedad, en la pobreza, en la necesidad, en la aflicción, tú sabes que no estás solo. Tú sabes que Cristo te levanta. Hoy el Señor hace un llamado a nosotros. Hechos capítulo 13.
versículo 47. Hechos 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, para que seas, ¿qué cosa? Salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, tú tienes la posibilidad de llevar la salvación a otra persona. Tú tienes la posibilidad de llevar a Cristo a otra persona. Tú puedes ser la luz que esa persona necesita. Porque aún es tiempo. Porque el Señor sigue llamando y sigue tocando su corazón. No creas que es imposible para Dios. Tu esposo no es imposible para Dios. Tu padre no es imposible para Dios. Tu hijo, tu hermano, no son imposibles para Dios. Dios tiene su momento, pero nosotros somos luz para llevar salvación, para que todos lleguen delante de Jesús. Hermano, que el Señor nos ayude realmente a abrazar esta promesa maravillosa que hemos visto esta semana. Él nos ha mostrado quién es Cristo. Ese Jesús que tú llevas conociendo, viendo, escuchando durante toda tu vida. No bajes tus brazos, mi querido hermano. No creas que somos pocos. No creas que somos los mismos. No creas que la iglesia está dormida. No creas que Dios está distante. Porque el Espíritu Santo está trabajando hoy más que nunca. Amén. Y nosotros tenemos una misión que cumplir. Este es el tiempo para que la iglesia se levante. Este es el tiempo para que la cruz de Cristo sea enaltecida. Este es el tiempo para que seamos luz para otros. Este es el tiempo para aferrarnos a Jesús. Este es el tiempo para cambiar nuestra vida. Este es el tiempo para buscarlo. Porque Cristo viene pronto. Amén. Y la iglesia no duerme, hermanos. No mire al que no hace. Mire al que sigue a Cristo y levanta y anima y refuerza la misión de la iglesia. Ese debe ser tu objetivo. No mires al que no viene. Mira al que ha permanecido a lo largo del tiempo. Porque Jesús está con él. Amén. Yo quiero hacerle una invitación en esta tarde. ¿Deseas tú ser salvo? Amén. ¿Qué más te falta? ¿Qué más te falta? ¿Guardas la ley de Dios? ¿Obedeces a tu Dios? ¿Amas a tu Dios? ¿Qué más te falta? Eso que te falta, déjalo hoy en la mano del Señor. Para que realmente tú puedas decir, sí, quiero seguirte. Heme aquí porque aquí estoy. Porque quiero ir contigo. Porque quiero abrazarte. Porque quiero que seas mi Salvador. Amén. Hermano, yo quiero hacer una oración especial en esta tarde. Pero quiero orar independiente si tú llevas tiempo caminando, lejos, cerca. Quiero orar de manera especial por aquella persona que quiere decirle hoy al Señor, yo quiero verte venir. Amén. Yo quiero tu salvación. Yo te acepto, mi Jesús, para que tú endereces mis pasos. Yo acepto tu sacrificio en la cruz para que tú conduzcas mi vida. Para que tú endereces lo que haya que enderezar. Para que llenes el vacío que puede haber en mi corazón. Porque yo te acepto como mi Salvador personal. ¿Hay algún hermano hoy que quiera decirle eso al Señor? Amén. Yo anhelo eso. Mi hermano, venga por favor. Venga. Yo les quiero invitar aquí cerquita.
Porque a veces llevamos tanto tiempo caminando con Jesús que este llamado pareciera que es para otros. Pero la verdad es que Jesús nos llama a todos. Y Él nos llama a renovar. Por favor, Él nos llama a renovar nuestra fe. Él nos llama a renovar nuestra confianza. Él nos llama a renovar lo que un día creímos. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que continúa obrando en cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios que continúa tocando nuestro corazón día a día. No importa cuánto tiempo tú llevas caminando con Él. Esto es algo que es continuo. El proceso de santificación, mis hermanos, no va a frenarse. No se va a detener hasta que Cristo venga. Y nuestros brazos deben estar en alto porque somos sus hijos. Porque sin haberle visto, le amamos. Porque sin haberle visto, creemos en Él. Porque sin haberle visto, sabemos que nada es imposible para Dios. Mi hermano querido, no desista de la fe. No deje que el enemigo intervenga en su vida de tal manera que usted se desilusione de Cristo. Podemos desilusionarnos de la iglesia, de los humanos, de los líderes, podemos desilusionarnos de un hermano, pero no de Jesús. No de Jesús. Porque Jesús no nos falla. Porque Jesús nos conoce. Porque Jesús te escogió. Porque Jesús te llamó. Y esta semana hemos visto cómo el Señor caminó en esta tierra y se encontró con mujeres pecadoras, con hombres impulsivos, cómo el Señor se encontró con personas titubeantes, pero cómo el Señor inventó, cómo fue misericordioso, cómo dio redención, cómo dio amor e intimidad. Hermano, nosotros somos los apóstoles de este tiempo. Nosotros somos los discípulos de Cristo en este tiempo. Que el Señor trabaje en nuestra vida de tal manera que usted renueve su confianza de que Cristo viene. Que usted se levante y diga, este es el pueblo que le ha esperado. Porque esta es la iglesia remanente. Vamos a orar a Jesús. Les invito a que me rostro. Nuestro Padre Celestial, Señor, en esta noche de sábado, recordamos, Señor, el sacrificio que hiciste hace más de 2000 años. Recordamos, Señor, de que en este día viernes fuiste llevado para ser enjuiciado. Fuiste llevado, Señor, para ser castigado, para ser apuntado. No por lo que tú hiciste, sino por lo que nosotros hicimos. Nuestro Padre Celestial, gracias por haber llegado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos llamaste, porque un día nos miraste y viste lo que éramos. Gracias, Señor, porque de allí transformaste nuestra vida, porque nos trajiste a tu iglesia, porque limpiaste nuestras heridas, porque nos hiciste nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque hoy delante de ti nada somos. Pero mi Dios, aquí están tus hijos, que se han levantado, que han caminado, porque una vez más en su vida deciden seguirte. Porque una vez más, Señor, renuevan su pacto contigo. Porque una vez más queremos, Señor, que seas tú el que conduzca nuestra vida. Aparta de nosotros la maldad. Aparta el desánimo. Ayúdanos a mirar con los ojos de la fe. Renueva dentro de nosotros nuestro corazón, nuestra mente. Y mi Dios, que cuando Jesús venga,
nuestros brazos sean enaltecidos, seamos elevados en las nubes para encontrarnos con Él. Porque queremos abrazar esa promesa maravillosa de tu segunda venida. Señor, no queremos ir solos. Hoy en nuestro corazón están aquellas personas que amamos. Esposos, hijos apartados, hermanos, padres. Aquellas personas que tú nos has dado, Señor, para esta vida. Y queremos dejarlos una vez más en tus manos. Toca su vida, Señor. Llámales con cuerdas de amor. Atráelos, Señor, a tus caminos. Queremos verles a ellos en el cielo, Señor. Úsanos como esa luz maravillosa que dejaste en esta tierra para llevar la salvación. Y que insistamos, que llamemos, que busquemos de tal manera que cuando ellos decidan por ti podamos dar gloria a tu nombre. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Mi Señor, que este sábado te abracemos. Que este sábado podamos encontrarnos contigo. Y que sea un sábado, Señor, en el cual una vez más nuestra fe sea levantada. Bendice a nuestros líderes de iglesia. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que golpean las puertas para llevar tu evangelio. Bendice cada libro que obsequiamos con amor, para que toda aquella persona que escuche de ti sienta, Señor, que tú le llamas. Amén. Guárdanos, restáuranos y acompáñanos en este sagrado sábado. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Que nuestra fe siga firme. Que nunca desfallezcamos y que esperemos la venida de nuestro Señor, porque ese es el anhelo de nuestro corazón. Que Dios nos bendiga y que tengamos un feliz sábado. Alabado sea nuestro Dios.